Saúl. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Me llamo Juan Saúl López Sánchez. Les voy a presentar mi tema, que es análisis de la implementación del número de identificación comercial NICO en México. Mi profesor responsable es Edgar Salvador Márquez Conde. Bueno, como antecedentes, tengo que la Organización Mundial de Aduanas, a través de su comité del sistema armonizado, se encarga en promedio cada 5 años de revisar el sistema armonizado y de proponer enmiendas necesarias basados en los siguientes criterios, que son avances tecnológicos, patrones mundiales de comercio, que es el comercio escaso o nulo, el incremento de flujos, que serían la identificación separada, las mercancías novedosas, la creación de sus partidas. También hay convenios internacionales, hay aclaraciones y reubicación de mercancías mal agrupadas. En este rubro tengo que, bueno, en junio de 2014 hubo 2 sesiones. En el Consejo de la OMA promulgó una recomendación que enumera las enmiendas a la nomenclatura. Dicha actualización se denominó sexta enmienda y entró en vigor durante el año 2017. Mi planteamiento de problema es que nos encontramos en un momento de cambio y también en cuestiones del sistema armonizado de la OMA, que hace referencia a pues, la correcta clasificación arancelaria por medio de códigos que nos permiten dar cuenta de las especificaciones de mercancías en cuanto a su origen, materia constitutiva y aplicación. Es un sistema que pues clasifica todos los bienes tangibles comerciados, aun si estos no existían. Bueno, paso con mi pregunta central de investigación. Mi pregunta central de investigación es cuáles son los principales cambios en esta tarifa arancelaria a través de esta implementación del número NICO. Mi objetivo general es analizar los principales cambios que trae consigo esta tarifa arancelaria para hacer una correcta clasificación. Y mi hipótesis general es nuestro sistema armonizado, a través de esta implementación de los números de identificación comercial en esta nueva TIGE, hace que se contemplen nuevas soluciones a la correcta clasificación arancelaria de estos productos, ya que con esta actualización los dedicados al ramo del comercio deben de conocer todo en relación al buen manejo de las clasificaciones. Bueno, paso con mi primera pregunta específica, que es la primera. ¿Qué implica la adopción del número de identificación comercial en términos de la clasificación anterior? Mi objetivo será conocer los principales cambios que trae consigo la nueva actualización de la TIGE respecto de la anterior. Y mi hipótesis es que debido a los cambios surgidos en la TIGE, se plantea una reducción en las clasificaciones que ya no tienen manejo de importación o de exportación, pero que en el estudio se encuentran de más. O sea, no se redujo, sino aumentó este número. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los productos que dejan de ser clasificables en esta nueva actualización de la TIGE? Mi objetivo será conocer los productos que no entran en vigor debido a esta nueva actualización. Y mi hipótesis es que se plantea un cambio en los productos que estaban apuntados, pero que ya no se ocupaban por tiempo. Con un cambio en la TIGE como este se hace su eliminación porque ya no se consideran importantes. Mi tercera pregunta es, ¿cuáles son los problemas que se pueden tener al omitir este número de identificación comercial? Mi objetivo será el explicar los problemas que se pueden tener al omitir este número, NICO, y mi hipótesis es que con esta nueva actualización, pues ya se plantean 2 dígitos nuevos, que supone un cambio en toda la clasificación de los antiguos productos y que se deben de modificar, ya que en algunos casos se elimina un producto y se hace un cambio en su clasificación para que puedan embonar correctamente con lo que se desea exportar o importar. Por último, paso a mi justificación. Tengo 3 rubros. Primero es la temática, que será la entrada en vigor de la nueva actualización de la TIGE, plantea conocer todos los cambios que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y por ende la entrada en vigor de los NICOs o el número de identificación comercial, que con esto, según la Secretaría de Economía, nos facilita la clasificación, pero que por otro lado mueve el parámetro con lo que se estaba manejando y en esto deriva el tema de investigación. En el ámbito académico disciplinar, pues elegí este tema porque tiene gran relevancia para nosotros, que deseamos ejercer, ya que los productos que se quieren importar o exportar cuentan con una especificación única por su razón de creación, el motivo de su creación, su propósito, y debido a estas y otras razones se hace una clasificación arancelaria para saber exactamente con qué precisión dónde está catalogada, si en productos que requieren un manejo especial o en productos para consumo humano o simplemente para productos del día a día.
Y en el tercer aspecto, el social, es que desde hace tiempo México es consciente de la importancia de la facilitación comercial en la atracción y preservación de las inversiones, por lo que se ha refrendado el compromiso con esta facilitación comercial. En este contexto, también resulta relevante actualizar la TIGE para que ésta se convierta en un instrumento que responda de manera eficiente y que satisfaga las necesidades actuales de la política comercial, regulatoria y de información que requiere el país. Y bueno, estas serían mis referencias y muchas gracias por su atención. Ok, gracias Juan Saúl. Continuamos entonces ahora con el tema relación comercial e inversión extranjera directa entre México y China, análisis de los determinantes a partir del 2013. Presenta a la alumna Anarlet Olivia Hernández. ¿Me pueden indicar si pueden ver mi pantalla? Sí, ya estás compartiendo, Arlet. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Arlet Oliva y estoy aquí para mostrarles los avances en mi proyecto integrador en su tercera fase. Este lleva por nombre Explicando el comportamiento de la inversión extranjera directa china en México y su impacto en la economía mexicana partiendo del 2013. En primer lugar, definiremos lo que es la inversión extranjera directa. Según la Secretaría de Economía, es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. En segundo lugar, se aclara que la investigación parte del 2013, debido a que ese año los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping decidieron elevar la relación a una asociación estratégica integral, lo que resultó en una relación comercial más dinámica. Ahora bien, centrándonos en la historia entre México y China con respecto al tema, como antecedentes generales tenemos primero la creación de la Ley de Inversión Extranjera en México en 1993, lo que dio inicio a la apertura del país a la inversión extranjera. Para 2008, ambos países formaron un APRI. Hechos como estos nos llevan a la actualidad, en donde China es el segundo socio comercial de México. También se destaca que alrededor de 1,000 empresas chinas han invertido en México. En primera instancia, con respecto al planteamiento del problema, debemos tener presente lo que dijo Morales en 2020, con respecto a que México no ha logrado atraer mayores flujos de inversión extranjera directa originaria de China, a pesar de los beneficios mutuos que ambos países podrían conseguir derivados de la tendencia del offshoring. En 2019, México captó 85 millones de dólares de IED desde China, lo que representó solo el 0.07% del total de las salidas de esas importaciones de China. El problema radica de qué manera se ha reflejado la IED proveniente de China en la economía mexicana y cuáles han sido los factores que han intervenido para que China no aumente su IED hacia México a pesar de los beneficios que podría traer. Como pregunta general se tiene lo siguiente. ¿Cómo es el comportamiento de la inversión extranjera directa proveniente de China hacia México y cuáles han sido los efectos de ello sobre la economía mexicana, partiendo del 2013 con la Asociación Estratégica Integral? En el siguiente apartado tenemos las preguntas de investigación. Primera, ¿cómo se han visto reflejada la relación comercial y el flujo de IED entre México y China desde la Asociación Estratégica Integral del 2013 en la economía mexicana? Segundo, ¿qué condiciones son las que interfieren en la captación de IED para México provenientes de China y cómo los flujos de inversión entre estos dos países se diferencian de otros con los que México tiene un TLC? Tercero, ¿cuál es la función de la Ley de Inversión Extranjera para atraer este tipo de inversiones y qué es necesario mejorar para aumentar los flujos de las mismas? Dentro del objetivo general del proyecto se pretende analizar las condiciones en las que se ha desarrollado la IED entre México y China desde el 2013 con ayuda de revisión a datos históricos y económicos, análisis a los flujos de IED y evaluaciones a la Ley de Inversión Extranjera de México, de tal manera que podamos determinar y analizar qué elementos han interferido en la captación de IED
por parte de China y explicar su impacto en la economía mexicana en el contexto actual. En relación a lo mostrado anteriormente, los objetivos específicos se desglosan de la siguiente manera. Número 1. Analizar la relación comercial y el comportamiento de la IED entre México y China desde el año 2013 mediante una revisión teórica, documental y estadística, de tal manera que permita explicar su impacto en la economía mexicana. Número 2. Determinar mediante el análisis descriptivo, correlacional y estadístico los factores que intervienen en la captación de IED originaria de China hacia México, para con la de otros países que sí cuentan con un TLC con México. Número 3. Determinar, mediante el análisis normativo, si las condiciones que crea la Ley de Inversión Extranjera son favorables para atraer este tipo de inversiones y analizar qué es necesario para aumentar la IED hacia México. Como parte importante del proyecto, también se realizó una hipótesis dentro de la cual podemos rescatar que la relación comercial entre ambos países es valiosa debido a los altos flujos de importaciones y exportaciones. Sin embargo, el flujo de IED está por debajo de su máximo potencial, a pesar de contar con un APRI y haber reforzado la relación comercial en 2013 con la AEI. Aún existen factores tales como el TEMEC, deficiencias en la Ley de Inversión Extranjera Directa en México y desconfianza de las empresas chinas que en conjunto impiden que se aumenten los flujos de IED hacia México. Por último, podemos observar la justificación. En primer lugar, tenemos que se podrá convertir en una base de información referente a la IED con sustento teórico y análisis de datos que podrá ayudar a determinar el proceder futuro sobre la creación del ambiente ideal para la inversión extranjera directa hacia México. También debido a su conexión con la teoría ecléctica o paradigma de Olli de John H. Dunning, se espera que arroje resultados que puedan usarse para apoyar su teoría en la actualidad. También se espera que con los resultados se pueda vislumbrar de manera más precisa las variables que interfieren en la inyección de IED desde China para México, y de esta manera abrir el panorama sobre lo que hace falta para atraer este tipo de inversiones al país. Aquí podemos observar las referencias recolectadas a lo largo del avance. Y por mi parte, esto sería todo. Les agradezco la atención prestada y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Arlet. Continuamos con nuestro siguiente ponente, panorama de la industria automotriz de la región centro de México ante la modificación en materia laboral del Telecán de MEC. Presenta Hazel Pérez Ramírez. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Hazel Pérez Ramírez y en esta ocasión les voy a exponer mi temática de investigación titulada Panorama de la industria automotriz de la región centro de México ante la modificación en materia laboral del Telecán al TEMEC, en el eje 1, operatividad y legislación del comercio internacional. Tenemos como antecedentes que esta industria se divide por fases para poder explicar su evolución, siendo la primera entre 1925 y 1960, con el inicio de sus operaciones, con la llegada de 3 compañías importantes al país, las cuales fueron Boeing, Ford Motor Company y General Motors. Entre las principales razones por las que llegaron al país fue la reducción de costos de producción, bajos costos de transporte y salario. Posteriormente, en la fase 2, se crea el primer decreto automotriz, el cual busca constituir el crecimiento basado en la sustitución de exportaciones. Después, entre 1977 y 1989, es una fase orientada hacia la competitividad internacional, por lo que se crea un segundo decreto automotriz que implementó nuevas políticas regulatorias. Después, el tercer decreto
que tenía como principal objetivo convertir a México en un país exportador competitivo. Y finaliza con el cuarto decreto automotriz, el cual se orienta hacia el fortalecimiento de las exportaciones. En la fase 4, entre 1990 y 1993, se crea una liberación comercial, pues se crea un nuevo tratado con el nombre Decreto para la Modernización y Promoción de la Industria Automotriz, el cual ocasionó que alrededor del 20% de los autos que se comercializaban en México fueran importados. La quinta fase, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se profundizaron cambios importantes para la industria, pues se consolidó una etapa exportadora que generó un superávit comercial. Y en la sexta fase, que fue en 2012, se tiene una estimulación para la llegada de inversiones con un nuevo decreto. Esto para la construcción y ampliación de instalaciones productoras establecidas en el país. Ahora bien, yo considero que se inscribirá una séptima fase con la sustitución del Telecán por el TEMEC en materia laboral, y muchas otras más. Pues esta nueva renegociación ayudará a la economía mexicana luego de subir un declive derivado de la pandemia por COVID-19 que actualmente seguimos sufriendo, aunado a que se estipulan grandes expectativas para que el comercio sea más justo y para un sólido crecimiento entre las partes. Ahora bien, en el planteamiento del problema, se sabe que la industria automotriz ha sido una de las principales fuerzas industriales del mundo y un sector primordial para la generación de empleos. Sin embargo, actualmente esta industria está experimentando cambios profundos por el auge de nuevas economías y nuevas formas de trasladarse, hasta la creciente necesidad de fabricar autos más ecológicos. Con lo que respecta a México, no es la excepción, pues es un importante motor para su economía. Y una piedra angular para esto ha sido el Telecán, pues gracias a él el empleo creció 7 veces más, pero también se originó una diferencia salarial entre las partes. Esto ocasionado por los menores costos de producción asociados a los bajos salarios. Es por ello que la renegociación del Telecán se encaminó al nuevo requisito de contenido laboral, que consiste en que para seguir gozando de la exención de aranceles, al menos el 40% del valor de un automóvil debe estar elaborado en plantas ensambladoras donde se pague como mínimo $16 por hora a trabajadores, lo cual representa un claro desafío para el país, pues no cuenta con salarios altamente competitivos. Asimismo, el desarrollo de la industria ha sido diferente para las regiones que integran al país, pues mientras el Bajío y el Noroeste crecen exponencialmente, la región centro se rezaga con 101 plantas sin el arribo de nuevas firmas. Ahora bien, les presento mi pregunta central de investigación, la cual es: ¿cuál es el panorama de la región centro de México en el ámbito laboral de la industria automotriz con los cambios registrados en el TEMEC? Asimismo, mis preguntas complementarias: ¿cuáles son los cambios dentro del ámbito laboral en el TEMEC de la industria automotriz en México? ¿Qué alternativas buscarán las plantas automotrices en México para hacer frente a estas nuevas políticas regulatorias del TEMEC? ¿Cuáles son los mercados con los que se tendría que fortalecer una relación para mejorar la industria automotriz del centro de México? Con lo que respecta a mi objetivo general, nos dice que es identificar el panorama del sector laboral de la industria automotriz del centro de México a través de la consulta de documentos oficiales de los cambios que se establecieron en el TEMEC para sugerir un fortalecimiento de sus relaciones comerciales con otros mercados. Mis objetivos específicos: el primero es analizar los cambios que tiene el TEMEC para la industria automotriz mexicana mediante la consulta del tratado para definir las oportunidades del sector laboral.
En segundo lugar, identificar alternativas de solución de fabricantes automotrices en México a través de la búsqueda de información para hacer frente a las nuevas regulaciones del TEMEC en materia laboral. El objetivo 3 es buscar un fortalecimiento con otros mercados de la industria automotriz de la región centro de México por medio de la indagación en medios de consulta con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el país. Mi hipótesis general nos dice que desde la implementación del Telecan en 1994, la generación de empleos en México aumentó considerablemente, pues los bajos salarios de producción atrajeron la inversión extranjera por grandes firmas automotrices. Sin embargo, con el paso de los años se originó una brecha salarial entre las partes. Es por eso que en la renegociación se contiene el contenido laboral, en el cual se estipula el valor de contenido laboral que ya les mencioné anteriormente. Mi primera hipótesis específica son las empresas automotrices establecidas en México enfrentarán un gran desafío para cumplir con los cambios en materia laboral del TEMEC, puesto que los salarios que ofrecen no son suficientemente competitivos. En segundo lugar, los fabricantes automotrices tendrán que buscar alternativas para asumir los cambios del TEMEC, los cuales podrían ofrecerles un plazo de tiempo considerable o tasas arancelarias bajas para que sus vehículos sigan siendo considerados originarios. Y por último, México tendrá que buscar un fortalecimiento en sus relaciones comerciales con otros mercados para hacer llegar inversión extranjera al país que genere más y mejores condiciones de trabajo. Ahora bien, la industria como justificación tenemos que la industria automotriz mexicana es uno de los pilares más importantes para la economía mexicana, pues es fundamental para el desarrollo regional, el ingreso de divisas y la generación de empleos, y es considerada como el segundo ingreso del país. De igual manera, es importante como estudiantes en comercio exterior analizar los cambios que se realizaron en su renegociación para conocer el panorama de la industria automotriz en México, pues este estudio servirá para desarrollar habilidades de investigación y de análisis, y así lograr determinar asertivamente si dichos cambios cumplirán con el objetivo de mejorar los salarios de trabajadores mexicanos. Y por último, de igual manera, desde la implementación del Telecan en los años 90, el comercio y las inversiones extranjeras han sido factores importantes para su crecimiento económico. Sin embargo, con el paso de los años se originó su brecha salarial, que nos dice que por cada dólar que un trabajador mexicano gana en armaduras automotrices, un estadounidense ganó 9.1 dólares y un canadiense 8.4, lo que dio origen a esa brecha salarial. Y por último les presento mis referencias. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Hazel. Muy interesante tu tema. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con Jiré Rosas, con su tema El papel de la administración aduanera en el crecimiento regional, caso de la aduana interna de Querétaro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Jiré Rosas y voy a presentarles mi temática de investigación titulada El papel de la administración aduanera en el crecimiento regional, en el caso de la aduana interna de Querétaro. El comercio es sin duda una determinante de mucho peso al momento de hablar de desarrollo y crecimiento. Esto se debe a que por medio del comercio se crean empleos para elevar la calidad de vida de las personas, y su historia se remonta al origen de la época primitiva y evoluciona a la vez de la humanidad. Debido a este cambio de bienes, se crean las aduanas como una necesidad y estas evolucionan en 5 periodos, como lo menciona Cuneo Micurillas.
Empezamos por el primer periodo, que es el pago de tributo y recolección de impuestos, para pasar a la protección a la economía local, decantando en la protección a la sociedad y regulación de mercancías, pasando a la seguridad en aduanas debido a los hechos del 9/11 y terminando en lo que vemos ahora, que es el avance tecnológico en las aduanas. La forma en la que evolucionan en el ámbito internacional es la misma forma en la que evolucionan en el ámbito nacional mexicano. Empezando por la época colonial, en el 1540 se instala la Casa de Recaudación, pasando a la época de la independización. En el 1821 se crea el puerto de Veracruz, para después ver una disminución en el comercio exterior en 1940 debido al modelo económico de la sustitución de importaciones, para después pasar a 1982 con una liberación de la economía. Y en 1986 de México se incorporaría al GATT. En 1990 tendríamos la creación de la Administración General de Aduanas y a su vez la creación del SAT, para después llegar al 1994 con el Telecán y terminar, al menos en este periodo de investigación, en el 2004 con la expansión del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Planteamiento del problema. Este trabajo tiene como objetivo visualizar a la aduana como un catalizador de crecimiento experimentado en las últimas décadas de Querétaro, y cómo es que el estudio del México, cómo vamos, posiciona la economía queretana como una de las 5 economías más prósperas y a su vez como un referente de crecimiento y desarrollo. Si bien no deberíamos instalar una aduana en cada estado para poder ver crecimiento y desarrollo, es importante ver cómo la teoría de la nueva economía geográfica nos ayuda a entender que la posición de esta aduana interna es privilegiada y cómo influye en la formación de los clústeres en la región, con un enfoque en el clúster automovilístico de Querétaro. Es indiscutible el importante papel que tienen las aduanas en el comercio internacional, fundamentados en el artículo 35 de la Ley Aduanera, que especifica que todas las actividades concernientes a la entrada y salida de mercancías se llevan a cabo en este lugar. Es aquí donde nace nuestra primera pregunta de investigación, que es: ¿cuál es el papel que juega la administración aduanera en el desarrollo regional? En base de la idea de que la administración aduanera fortalece el crecimiento regional y favorece el comercio exterior, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes, en este caso de la región de Querétaro, con el objetivo de identificar si la aduana de Querétaro fue artífice del crecimiento regional por medio del análisis de indicadores económicos históricos que nos podrán ayudar a comprender la razón de la creación de clústeres y el crecimiento que ha experimentado. Nuestra segunda pregunta de investigación nace a partir del pensamiento de que el crecimiento se debe en igual manera a la administración del gobierno del Estado y la promoción del comercio exterior por parte de la administración aduanera. Entonces nos ayuda a identificar qué otros factores han propiciado el crecimiento de la economía queretana, con el objetivo de analizar estos factores para propiciar la inversión extranjera y la mejora de infraestructura en el Estado, aumentando la competitividad de la aduana en cuestión. Nuestra siguiente pregunta de investigación es: ¿qué factores tuvieron mayor relevancia en la decisión de la creación de clústeres en la región, bajo la idea de que la aduana interna de Querétaro propició la creación de estos clústeres, pero las estrategias del gobierno y los esfuerzos de la población han logrado su florecimiento? ¿Cómo lo vamos a lograr? Comparando los indicadores previamente mencionados con relación a la zona donde se encuentra la aduana interna de Querétaro, para exponer si existe una relación directa en la creación de los clústeres. Nuestra última pregunta de investigación es: ¿qué estrategias pueden ser aplicables en otros estados para propiciar el desarrollo? Bajo la idea de que la administración aduanera, en conjunto con las acciones de los gobiernos estatales, ayuda a crear mejores oportunidades para las regiones vecinas y aumentar la calidad de vida de la población. Bajo la idea de proponer estrategias para ayudar a fortalecer la actividad empresarial de los estados vecinos, en especial para Hidalgo. Esta investigación se delimita entre los años del 2004 al 2019.
bajo la idea de la OCDE que mencionó ahí, que es la administración de una aduana sea eficiente o pobre, conmueve de manera significativa a todos los actores del comercio en todos sus niveles. Si bien al inicio de este nuevo gobierno que vemos, las aduanas se vieron afectadas por un cambio en sus líneas debido a que la corrupción era latente en estas áreas y la corrupción no va de la mano con el desarrollo. Por lo tanto, es que se busca una nueva idea de cómo las aduanas nos pueden ayudar a catalizar este crecimiento que está en las regiones de la mano de las empresas y de la infraestructura por medio de las políticas regionales de los estados y así poder ver en conjunto un crecimiento no solo como lo hemos logrado ver hasta ahora en el norte de la nación, sino también traducirlo al centro y de esta manera también llevarlo al sur. Y me gustaría terminar este tiempo con una referencia del Instituto de la Competitividad Mexicano, que dice que la libertad comercial genera competencias, eleva la calidad de las mercancías y permite la competitividad, esto para generar empleos formales. El objetivo de nuestra investigación siempre va a ser la mejora de la calidad de vida de los queretenses, de los hidalguenses y en general de los mexicanos. Muchas gracias por su tiempo. Estas serían mis referencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Migdali. Vamos a continuar con el siguiente tema, es efectos en el e-commerce de México ante la pandemia de COVID-19 2020-2021. Presenta Lorena San Agustín Flores. Sí, muchas gracias. Sí, lo puedes. Sí, ya. Sí, ya está bien. Ok, gracias. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Lorena San Agustín Flores, de octavo semestre del Grupo 2. Y bueno, el tema de mi proyecto se titula Efectos en el e-commerce de México ante la pandemia por COVID-19. Y se encuentra en el eje 1, operatividad y legislación del comercio internacional. En primer lugar se encuentran los antecedentes, en donde podemos ver el e-commerce surgió en 1920 en Estados Unidos, cuando aparece la venta por catálogo, que revolucionó la forma de distribución tradicional. Y esta fue la primera forma de comprar sin antes ver físicamente el producto. Y funcionaba mediante fotos ilustrativas y posibilitaba vender en zonas rurales de difícil acceso. Posteriormente, en 1970, aunque aún no habían aparecido las computadoras como ahora se conocen, surgen las primeras computadoras, las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso de ordenadores para transmitir datos. En 1980 se modernizó el comercio por catálogo con ayuda de la televisión a través de las televentas. Estas mostraban mayor realismo de los productos al ser exhibidos y resaltaban sus atributos y características más importantes. Este tipo de venta directa se hacía mediante llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través de tarjetas de crédito. Posteriormente, en 1995, nacen portales como Amazon e eBay, los que hasta ahora se mantienen fuertemente. Después se encuentra el surgimiento del e-commerce en México, el cual dio inicio en el año 1987, cuando la UNAM estableció la primera conexión a través del Instituto Tecnológico de Monterrey a un servidor en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Pero no fue sino hasta 1990 cuando comenzaron las conexiones públicas y privadas, lo que fomentó la aparición de nombres de dominios registrados. En 1992 solo existía el dominio MX y al siguiente año surgieron los subdominios com.mx y go.mx. De esta manera, el comercio electrónico nació en el país en 1993
con la creación de com.mx, provocando que las empresas usaran Internet para las transacciones comerciales. Después se encuentra el planteamiento del problema, el cual menciona que el sistema comercial global da inicio a una nueva etapa, principalmente debido a la problemática de la pandemia del COVID-19, en la cual los productos y servicios son comprados y vendidos más recurrentemente a través de medios electrónicos. Es decir, que la economía digital está creando nuevas oportunidades para el comercio y el desarrollo económico, abriendo nuevas oportunidades y mercados. Después se encuentran los objetivos, pregunta e hipótesis general, donde la pregunta es, ¿cuáles son los efectos en el e-commerce de México ante la pandemia por COVID-19? Como objetivo general se pretende identificar los principales efectos que ha tenido el COVID-19 respecto al e-commerce de México mediante un análisis con los estudios y estadísticas que publica la CEPAL y la Asociación Mexicana de Venta Online, con el fin de saber cuáles han sido las consecuencias de este fenómeno. Como hipótesis general tenemos que la rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales, ya que se interrumpió gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del mundo. Después se encuentran los objetivos, preguntas e hipótesis específicas, las cuales son 3. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales plataformas de e-commerce que utiliza México durante la pandemia por COVID-19? Como objetivo específico, se pretende conocer cuáles son las principales plataformas de México en materia de e-commerce durante la pandemia por COVID-19 mediante la obtención en sitios oficiales del gobierno, como lo es la página de la Asociación Mexicana de Venta Online, para identificar cuáles son las más utilizadas. Como hipótesis específica, tenemos que existen empresas que prefieren vender por Internet a través de marketplaces como Linio, Mercado Libre y Amazon. Otras, en cambio, están incursionando con la modalidad de social commerce, que consiste en la venta de productos a través de redes sociales como Facebook e Instagram. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales retos logísticos a los que se enfrentó México durante la pandemia por COVID-19 al realizar la actividad de e-commerce? Como objetivo específico, se pretende identificar cuáles son los principales retos logísticos a los que México se enfrentó durante la pandemia por COVID-19 mediante la obtención de datos en fuentes oficiales para conocer los principales desafíos que tuvo al realizar una actividad de e-commerce. Como hipótesis específica, tenemos que las pymes consideran que uno de los principales retos es el alto costo de envío para poder vender sus productos por Internet. Y la tercera pregunta dice, ¿cuáles son los modelos de logística que México implementa para distribuir productos vendidos en materia de e-commerce? Como objetivo específico, tenemos que mencionar cuáles son los modelos de logística implementados por México para distribuir productos vendidos en materia de e-commerce mediante la investigación en fuentes de índole estadístico para determinar cuál ha sido el modelo más utilizado durante la pandemia. Y como hipótesis específica menciona que durante la pandemia México muestra modelos de logística al momento de realizar actividades de e-commerce. Entre ellas está el servicio de mensajería y paquetería. Y bueno, esta investigación está justificada bajo los siguientes aspectos. En cuanto a temática, tenemos que el e-commerce es un fenómeno que hoy en día ha ido creciendo enormemente gracias a la adaptación que han tenido que hacer las empresas para seguir comercializando en esta pandemia por COVID-19, causando, tanto de manera positiva como de manera negativa, efectos en la economía. En el ámbito académico disciplinar, en el ámbito académico, el estudio de esta nueva modalidad es importante para el desarrollo de las actividades de comercio, ya que con el tiempo esta puede convertirse en la forma más común de comercializar. Y en el ámbito social, aunando a esto, es impresionante la forma en la que las personas se adaptan al cambio y las nuevas formas de comercio en línea. La mayoría de las personas han hecho una compra en línea y a grandes rasgos esto puede significar la manera permanente de hacer comercio. Y por último, las referencias. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Lorena.
Gracias. Bien, vamos a continuar con el tema Marco Regulatorio del E-Commerce y Marketing Digital en México, área de oportunidad a la par del TMEC. Presenta Gabriela Solís. Sí, buenas tardes. Enseguida comparto mi presentación. Gracias. Ok, mi tema es Marco Regulatorio del E-Commerce y Marketing Digital en México, área de oportunidad para las empresas a la par del TEMEC. Mi asesor académico es el profesor Juan Carlos Hernández Gómez. Como antecedentes tenemos que el marketing digital nace de la necesidad de mejorar la atención por parte de las empresas haciendo uso del Internet. También en los años 90 surge lo que conocemos como el e-commerce, que consiste en la distribución, venta, compra y publicidad y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. De acuerdo con la OCDE, las empresas y las pequeñas empresas están mejor situadas para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. Es por esta razón que el comercio electrónico es uno de los temas abordados dentro del TEMEC, como son las reglas de origen, la solución de controversias, el tipo de cambio, etc. El planteamiento del problema es que jurídicamente es una realidad la dificultad que se presenta al momento de conceptualizar y normativizar prácticas del e-commerce y del marketing digital, ya que esto implica contemplar nuevas formas de hacer negocios que aún no comprendemos en la totalidad. El desconocer el marco jurídico que los regula por parte de las empresas entorpece las negociaciones internacionales, en este caso, junto con las partes del TEMEC, dificultando asimismo el desarrollo económico de México. Ok, mi pregunta de investigación general es: ¿cuál es la situación actual del marco regulatorio del e-commerce y del marketing digital en México ante el TEMEC? Mi objetivo general es analizar la situación marco normativa del e-commerce y del marketing digital para su correcto uso y aplicación dentro del TEMEC por empresas mexicanas. Y mi hipótesis general es que si México cuenta con un amplio marco regulatorio que se adapta a las nuevas tendencias de negociaciones electrónicas, es seguro para las empresas mexicanas llevar a cabo el comercio electrónico transfronterizo a la par del TEMEC. Una pregunta específica es: ¿cuáles son las leyes internacionales y nacionales que regulan el e-commerce y el marketing digital? El objetivo de esta pregunta es mencionar las leyes internacionales y nacionales que regulan el e-commerce y el marketing digital mediante la recopilación de archivos jurídicos de carácter público para identificar el marco legal que respalda esta práctica. La hipótesis es que los regímenes regulatorios digitales en México se han vuelto más sofisticados con el fin de mejorar las prácticas globales de regulación que ayudan a los vendedores en línea y a las plataformas a operar sus negocios. Otra pregunta específica es: ¿cuál es el impacto del marketing digital y del e-commerce en las empresas mexicanas? El objetivo es analizar el impacto en las empresas mexicanas mediante la revisión de artículos, documentales y de campo. Esto con la finalidad de evaluar la importancia que tiene actualmente para las empresas contar con estos medios electrónicos, y asimismo el país puede generar una agenda de política adecuada. La hipótesis es que el impacto del e-commerce y del marketing digital en las empresas genera un mayor nivel de competitividad y un mejoramiento en el nivel económico del país. Mi última pregunta específica es: ¿cuáles son las ventajas que obtienen las empresas al implementar el capítulo sobre comercio digital del TEMEC? El objetivo es analizar el capítulo sobre comercio digital dentro del TEMEC con la finalidad de señalar las ventajas que obtienen las empresas al incorporarlo en sus procesos de negociaciones electrónicas. Mi hipótesis es que este capítulo de comercio digital representa una oportunidad prometedora para las empresas que venden bienes o servicios en línea. Bueno, la justificación es que
Como temática, las empresas mexicanas que están interesadas en digitalizar su comercio tienen derecho de contar con una regulación jurídica que sistematice y proteja las actividades que surgen, por lo que es necesario otorgar una información y que les ofrezca una certeza jurídica, provocando un aumento en la competitividad a nivel global y el desarrollo de la economía, aunado a los beneficios al aprovechamiento que otorga el TEMEC. La justificación académica es que esta investigación servirá a profesionistas y expertos en la rama de comercio exterior, negocios internacionales, a comprender la estructura del marco normativo de estas nuevas formas de negociación, y también servirá como un parteaguas de estudio para futuras implementaciones de capítulos sobre comercio electrónico dentro de tratados comerciales en los que México sea parte. La justificación social, bueno, la presente investigación servirá sobre todo a emprendedores y empresarios mexicanos a conocer las oportunidades que ofrece el TEMEC al momento de implementar en sus procesos de comercio electrónico, con el fin de incrementar su productividad, su crecimiento empresarial, competitividad, etcétera, creando una mayor oferta de empleos y en general una mejor calidad de vida a la población mexicana. Aquí les presento mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, gracias por tu participación. Continuamos ahora con el tema desafíos logísticos del sector empresarial en México durante la pandemia por COVID-19. Presenta María Fernanda Velasco, por favor. Sí, permítame tantito. ¿Ya se ve? Sí, ya estás compartiendo. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Velasco Vite. Voy a hablarles sobre mi proyecto de investigación, que es de los desafíos logísticos del sector empresarial en México durante la pandemia por COVID-19. Se encuentra dentro del eje 1, que es operatividad y legislación del comercio internacional. Mi asesor es el licenciado Joel Esteban Nieto Ricarte. Como antecedentes, tenemos que desde la pandemia generada por el COVID-19, originada en Wuhan, China, declarada una pandemia a nivel mundial el 11 de marzo, las empresas mexicanas han tenido diversas amenazas dentro del sector logístico, lo cual ha conllevado a grandes desafíos en diversas áreas que son de suma importancia para el desarrollo empresarial. Dentro del planteamiento del problema, tenemos que la pandemia por COVID-19 ha cambiado la estructura de las empresas, por lo que el sector de la logística empresarial se ha tenido que adaptar, ya que el trabajo logístico no puede detenerse. Se han creado diferentes estrategias para poder adaptarse a la normalidad. Han existido desafíos en la producción, en la demanda, en la cadena de suministros, entre algunos otros, por lo que las empresas han tenido que tomar acciones rápidas para poder satisfacer cada uno de estos desafíos. El sector logístico ha ido evolucionando y ha logrado adaptarse a la crisis global, logrando que las empresas puedan continuar con cada una de sus actividades. Esta investigación me llevó a las siguientes preguntas. Mi pregunta principal es: ¿cuáles han sido los desafíos logísticos de las empresas mexicanas durante la pandemia por COVID-19? Y como preguntas complementarias tenemos que ¿cuál es la trascendencia de los procesos logísticos de las empresas mexicanas ante la actual pandemia? Y por último, ¿cuáles han sido los cambios logísticos de las empresas mexicanas ante la pandemia por COVID-19? El objetivo general del proyecto es analizar los desafíos que se han generado en la logística del sector empresarial durante la pandemia por COVID-19 a través del análisis de información para poder comprender la importancia y el impacto del sector logístico ante una contingencia. Mi primer objetivo específico es analizar cuál ha sido la trascendencia de los procesos logísticos dentro de las empresas mexicanas a través de documentos actuales para poder definir de qué manera influye lo que es la logística empresarial y el papel fundamental que tiene la logística dentro de las empresas ante la actual contingencia.
El segundo objetivo específico es identificar los cambios logísticos que se han implementado en las empresas mexicanas mediante el análisis de información recabada para conocer el desarrollo que se ha obtenido dentro de este sector. Dentro de la hipótesis general, tenemos que se identificó a la contingencia por COVID-19 como el principal factor de amenaza dentro del sector logístico en las empresas, ya que han existido desafíos como los procesos en la cadena de suministro, el abastecimiento de las empresas, el transporte y la adaptación de nuevas tecnologías. La presente investigación tiene como justificación temática que se enfocará en estudiar y analizar los desafíos que el sector logístico ha enfrentado dentro de las empresas durante la pandemia por COVID-19, ya que es de suma importancia que se conozcan los cambios, las adaptaciones e innovaciones que las empresas mexicanas han tenido que implementar para poder comprender todo lo que conlleva la logística y lo fundamental que es en nuestro día a día. Dentro de lo académico disciplinar, esta investigación es realizada a través de análisis de diferentes documentos en los que se abarcan aspectos de comercio exterior, ya que es de suma importancia profundizar en esta materia para poder estar capacitados en el cómo se debe actuar ante una situación así. Dentro del área social, tenemos que la logística es un pilar clave en nuestra sociedad y debemos comprender lo que se ha implementado en las empresas a partir de las estrategias para poder superar esta etapa del confinamiento, que en un principio fueron desafíos complejos, con los cuales la mayoría de las empresas no contaban. Estas son mis referencias, esto es todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, María Fernanda. Continuamos ahora con el tema Interacción entre corrupción y políticas anticorrupción en aduanas, por Fernando Carmona, por favor. Sí. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Sí, ya estás compartiendo. Bueno, compañeros, buenas tardes. Mi tema central es la corrupción. Tal cual lo dice el nombre, se va a analizar la interacción entre la corrupción y las políticas anticorrupción. Mi asesor es el profesor Vite Gómez Edgar Esaú. En cuanto al planteamiento del problema, de forma intuitiva podríamos decir que la corrupción en México no se ha combatido de la manera adecuada. Más que disminuir, solamente ha ido aumentando. Y ese es el problema principal de la investigación, cómo a pesar de que se emiten diferentes medidas anticorrupción, realmente no se ha reducido de manera significativa. Estamos muy lejos de decir que se acabó la corrupción en México. En cuanto a la temporalidad, si bien hay antecedentes de corrupción básicamente desde la independización del país, me limitaré únicamente a las 2 últimas décadas, que son desde las que se tiene más registro o más censada la problemática. La causa o probable causa del problema es una aplicación estandarizada de las políticas anticorrupción en aduana. Este punto se explicará a más detalle un poco más adelante. El efecto es una efectividad bastante limitada de las políticas anticorrupción. Como objeto tenemos a las aduanas en México y a sujetos cualquier usuario de las mismas aduanas, cualquier persona que requiera los servicios. El objetivo general del proyecto es identificar si hay una relación verdadera entre la efectividad de las políticas anticorrupción y las características del entorno en el que se desenvuelven. Esto se va a lograr analizando 3 variables principales, que son causas de la corrupción, criterios de la legislación de las políticas anticorrupción y la efectividad de las mismas. Tenemos 4 objetivos específicos. El número 1 se refiere a identificar cuáles son las variables que tienen más peso en el desarrollo de la corrupción aduanal. Por ejemplo, tráfico comercial, zona fronteriza, cultura,
etc. Número 2, se analizarán los criterios bajo los cuales se determinan qué medidas anticorrupción podrán ser o no podrán ser aplicadas. El número 3, por las características de la investigación, no se puede hacer un censo preciso sobre qué tanto crece o qué tanto disminuye la corrupción, por lo cual me limitaré únicamente a estimar la efectividad de las medidas anticorrupción en cada zona aduanera. Y el número 4 será delimitar, si es que existen, qué factores son decisivos en la eficiencia de las políticas anticorrupción. ¿Cuáles son los puntos clave que definen si una política anticorrupción tendrá éxito o va a fracasar? La hipótesis, la primicia de la investigación es que el fracaso de las políticas anticorrupción se debe a la estandarización de las mismas, a que se usan exactamente las mismas tanto en las aduanas de la frontera norte como en las aduanas de la frontera sur. Se espera demostrar que si se analizaran e implementaran de forma más personalizada estas políticas, quizá a largo plazo sería más factible, más rentable. Si bien sí es más costoso, es más laborioso, podría ser más beneficioso en un largo plazo. Y por último tenemos la justificación. Si bien la hipótesis podría estar acertada o podría estar equivocada, la justificación sería exactamente la misma. Promover un cambio de paradigma y dar un primer paso en una planificación diferente a las formas de combate a la corrupción. Puesto que si bien el trabajo de los legisladores es determinar estas medidas, también va un poco de la mano con filosofar, con preguntarse desde diferentes perspectivas el porqué de una problemática para llegar a una solución más viable. A continuación podrán ver las referencias que he usado para esta primera parte del proyecto y sin más que agregar, les agradezco por su atención. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Ahora escucharemos a Diana Cisneros con el tema Estudios sobre las medidas implementadas por el Gobierno de México en 2020 para mantener sus relaciones comerciales ante la crisis por COVID-19. ¿Sí se observa mi presentación? Sí, ya estás compartiendo, Diana. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Lizeth Cisneros Aleta. Soy alumna de octavo 1 y voy a realizar mi presentación del proyecto de investigación que lleva por nombre Estudios sobre las medidas implementadas por el Gobierno de México en 2020 para mantener sus relaciones comerciales ante la crisis por COVID-19. Como principal punto, se establece el planteamiento del problema. Como ya sabemos, México instrumenta y ejecuta una política comercial libre, ya que esto hace más eficiente a los países y eleva el bienestar de los consumidores. A través de esta estrategia se enfoca en negociar acuerdos comerciales internacionales encaminados a obtener un acceso preferencial en los mercados de los países con los cuales ya contamos con acuerdos comerciales, para los beneficios mutuos en exportaciones e importaciones de bienes. La estrategia global de México va encaminada a profundizar la apertura económica con los países con los que aún no se cuentan con tratados de libre comercio. Dada la situación actual, sabemos que la caída inédita del volumen de importaciones y exportaciones en 2020 se debió a la crisis económica global generada por la pandemia de COVID-19. Según las proyecciones de comercio internacional del Fondo Monetario Internacional, el volumen de exportaciones de bienes y servicios bajó en 10.15% en 2020, mientras que el volumen de importaciones de bienes y servicios bajó en 15.3%. El objetivo general del proyecto es conocer el impacto que genera la pandemia en la política comercial y cómo actúa el Gobierno de México en comparación a los demás países.
mediante el estudio de diferentes estrategias implementadas a lo largo del primer año de dicha crisis en nuestro país. Todo esto con el fin de examinar las decisiones a futuro y saber qué precauciones o medidas de riesgo se deben implementar para que la economía del país no se vea gravemente afectada. Dentro de los objetivos específicos, el primero es estudiar la interrupción del COVID, que se produjo en contexto de debilitamiento del comercio mundial, ya que se arrastra desde la crisis financiera de 2008-2009. La segunda es determinar y comprender cuáles son los puntos positivos y negativos para la comercialización del país. Y por último, la tercera, conocer de qué manera esta situación puede afectar a las relaciones que México tiene con otros países y de qué manera afectaría a la apertura económica con nuevos países. Todo esto encaminado a que este tipo de estudios comparativos generen una visualización general y positiva del entorno comercial. Lo que se espera es que esta situación sea resuelta de la mejor manera posible, con estructuras de igualdad y beneficio para todos. La hipótesis de este proyecto es dar a conocer cómo se encuentra México a nivel económico-comercial y cuáles son las medidas que son llevadas a cabo para sobrellevar la situación que está afectando al mundo entero. Cuando esto se conozca y se examine, puede ser un punto fundamental para el desarrollo del país en algunos años. Como método de comparación con el cual se cuenta de la pasada crisis de 2008-2009, ya que fue una de las peores recesiones económicas de este país en 70 años. De acuerdo con los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la contracción del Producto Interno Bruto Mexicano al terminar 2009 fue de 8%. Esta situación ocurrió de manera simultánea en varios países del mundo. Los números recientemente mencionados no se veían desde dicha crisis y ahora con la inesperada interrupción del COVID causó un lamentable debilitamiento al comercio. La justificación también se basa en las estrategias de negociación que México implementa y estructura con un conjunto de procesos que engloban los propios objetivos, sus métodos, las acciones a desarrollar y los instrumentos a utilizar, con el objetivo de incrementar el potencial de sus riquezas. Esta interrupción está creando una amplia gama de impacto en las empresas, ya que muchas de las cuales tienen grandes dificultades financieras. La crisis y las respuestas posteriores han expuesto vulnerabilidades importantes en las operaciones de las empresas y las cadenas de suministro vinculadas a las condiciones de trabajo y la preparación para desastres. El presente proyecto de investigación está dirigido a la importancia de analizar la situación del país para conocer las acciones implementadas y de sustento y beneficio para el desarrollo. Dado que el ámbito del comercio internacional es el primer elemento para utilizar en consideración al mantener buenas relaciones comerciales y lograr la internacionalización, al igual que tener una economía sustentable y gran producción de calidad. Los gobiernos han tomado medidas extraordinarias para tratar de contener la pandemia, tales como las cuarentenas generales, el cierre a grandes escalas de actividades económicas, así como la emisión de paquetes de ayuda y recuperación para el apoyo a las empresas y trabajadores. También, conforme ha pasado el tiempo, se ha visto el incremento en la iniciativa de los mexicanos en crear pequeñas empresas para su propio sustento. Muchas empresas también han dado un paso al frente para contribuir al esfuerzo de contención y para contener el golpe económico sobre sus trabajadores y cadenas de suministros. El conocer este tema es de vital importancia para muchos emprendedores y empresas mexicanas, ya que se debe conocer la situación del país y así saber cuáles son las estrategias que se pueden llevar a cabo para sobresalir en el mercado y elevar las posibilidades de ser una mejor economía, para así poder crear un mejor nivel internacional. Por último, esas son mis referencias y agradezco su atención prestada. Muchas gracias a ti, Diana. Vamos a continuar por último con el tema el impacto de los programas de fomento en las actividades de comercio exterior y presenta a Alejandra Escamilla. Sí, claro, ya se ve. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya podemos ver tu presentación. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Liced Escamilla Rodríguez, de octavo semestre, grupo 1.
A continuación, les voy a presentar mi proyecto de investigación que lleva por título El impacto de los programas de fomento en las actividades de comercio exterior, el cual he logrado sacar adelante gracias al apoyo de mi asesor, el profesor Edgar Esaúl Vite Gómez. Ok. Como planteamiento del problema, tenemos que el país ofrece naturalmente ventajas competitivas para llevar a cabo excelentes exportaciones e importaciones. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas con las que cuenta el país, estas vienen acompañadas de un marco regulatorio sumamente complejo que sin el establecimiento de procedimientos de cumplimiento y el seguimiento puntual de las obligaciones asumidas, pueden traducirse en riesgos fiscales y aduaneros con consecuencias financieras y operativas que pudieran poner en riesgo la continuidad de las organizaciones. También se debe entender de forma específica el significado real del fomento al comercio exterior en México por medio de los programas PROSEC, que son programas de promoción sectorial, IMEX, las industrias manufactureras, maquiladora y de servicio de exportación, ALTEX, empresas altamente exportadoras, ESEX, que son empresas de comercio exterior, y DRAUBAC, que viene siendo el esquema de devolución de impuestos de importación a los exportadores, de una manera acentuada para dar una mejor orientación a las empresas y motivar a tener un mejoramiento en el comercio exterior del país, así como investigar y contar con la información de la importancia de estar protegido o asistido por los programas que administra la Dirección General de Comercio Exterior y darlos a conocer mediante la implementación de estrategias y prácticas dentro de las organizaciones, ya que en la mayoría de los casos las empresas no conocen cuáles son dichos programas de fomento a las exportaciones ni cuáles son sus marcos regulatorios, los procedimientos de cumplimiento y el seguimiento puntual de las obligaciones asumidas de dichos programas. Como objetivo general del proyecto, bueno, tenemos que se debe distinguir de forma puntual el esquema completo de cada uno de los programas de fomento al comercio exterior activos en México, para identificar su importancia hacia las empresas mediante una investigación profunda de cada uno de ellos para darlos a conocer y alentar a las empresas a formar parte de ellos. En los objetivos específicos, tenemos que se debe identificar la definición, el marco legal, disposiciones, sujetos susceptibles o beneficiarios para obtener una autorización de estos programas. También debemos conocer sus objetivos, su importancia y los trámites requeridos para participar en ellos. Así como debemos saber lo importante que es estar asistido por los programas de fomento al comercio exterior, así como mencionar sus sectores correspondientes de cada uno de ellos. En la hipótesis. Bueno, el hecho de que desapareciera ProMéxico en el actual sexenio dejó una gran incertidumbre en uno de los pilares más importantes y fundamentales de la economía mexicana, la inversión extranjera directa, ya que era uno de los grandes motores que impulsaba el comercio exterior en el país. El gobierno federal determinó la extinción de este organismo de promoción internacional y de atracción de inversiones, en línea con la política de austeridad, y determinó dejar esta responsabilidad en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las embajadas de México en el mundo. Pero el problema es que al dejar esta responsabilidad a las embajadas y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, les toma un poquito más de tiempo y dinero formar parte activa de la promoción del país en otros mercados, por lo que, de forma inmediata, las empresas tienen pocos mecanismos para subsanar la falta de arquitectura institucional que representaba ProMéxico. Y que ahora las funciones que realizaba este organismo sean encargadas por embajadores, pues deja la incógnita de si realmente podrán llenar el espacio y alcanzar las cifras deseadas que este programa manejaba, dado que con el cierre de ProMéxico, pues todas las pequeñas y medianas empresas se ven desprotegidas, debido a que tienen una capacidad financiera y logística limitada. La gran mayoría de las pymes no tienen departamento de exportaciones y no han hecho estudios de mercado para saber dónde es que su producto puede ser aceptado o no. Entonces también se pretende estudiar pues este tema en busca de encontrar las respuestas sobre la existencia de un buen plan estructurado y sólido, preparado para resistir nuevas caídas económicas y posibles devaluaciones, así como conocer si existe algún otro organismo o centro dedicado al apoyo de las pymes y al comercio exterior del país.
También identificar cuáles son los programas que siguen en funcionamiento, sus características y oportunidades que brindan. Como justificación, la elección de este tema se hizo porque es fundamental conocer de manera más profunda los programas de fomento que orientan a la mejora del comercio exterior de México, así como la importancia de sus organismos y por qué se debe contar con ellos. También debemos saber cómo y por qué estar protegido o asistido por los programas administrados en la Secretaría de Economía y darlos a conocer, ya que como anteriormente había mencionado, en la mayoría de las veces las empresas no conocen cuáles son ni por qué dirección o secretaría están siendo proporcionados, y de esta forma alentar a las empresas a dar este paso, así como brindar la información correcta para la obtención de uno de estos programas y hacer hincapié en toda la información relevante y sus particularidades de cada uno de ellos. También es preciso difundir la información sobre el organismo que sustituyó a ProMéxico y cuál es la forma en que brinda ayuda al comercio exterior y a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Dejo mis referencias. Muchas gracias por tu participación, Alejandra. Bien, pues hemos dado por terminado todas las presentaciones del día de hoy. Estamos ya en la sesión del debate o bien preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario a sus compañeros, puede hacer uso de la voz. Es el momento para... ¿Nadie quiere participar? Maestra Mara, ¿algo que quiera comentar a los alumnos? Pues nada más agradecerles su participación. Realmente estuvo muy interesante cada una de sus propuestas, de sus temas. Y pues agradecerles a los alumnos que accedieron a esta sesión. Agradecerles su participación, estar escuchando las aportaciones de sus compañeros, y si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Gracias, maestra. Bueno, chicos, por mi parte yo quiero agradecerles su presentación. Todos han elegido temas muy investigación en el sentido de que puedan elaborar una tesis, incluso lo puedan considerar como opción para su titulación una vez de que terminen con todos sus estudios. La verdad sí los felicito, estuvieron muy bien sus presentaciones, hay muchos temas que dan mucho de qué investigar, hay algunos que están más complicados que otros, pero no dejan de ser muy interesantes y valen mucho la pena que se amplíe esa investigación. Entonces yo los felicito a todos y cada uno de ustedes, los exhorto que continúen investigando sobre sus temas y pues damos por cerrada entonces esta mesa. Si ya no hay ninguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer, damos por terminada la mesa del día de hoy. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.